En el vídeo de hoy vamos a ver cuáles son las propiedades más importantes de las proteínas. Las propiedades más importantes de las proteínas son la solubilidad, la desnaturalización de las proteínas, la especificidad y la capacidad amortiguadora o tamponadora. Empezamos con la solubilidad. La solubilidad de las proteínas se debe a sus grupos R polares o hidrófilos, que establecen puentes de hidrógeno con la molécula de agua. La solubilidad de las proteínas depende de muchos factores, como por ejemplo la propia forma de la proteína, el pH del medio, la concentración de sales, etc. En general, podemos decir que las proteínas fibrosas, a modo de fibra, son insolubles en agua, mientras que las proteínas globulares, como son las enzimas, son hidrosolubles o solubles en agua. La segunda función es la especificidad. Tengamos una proteína formada por un número determinado de aminoácidos. Si en esa proteína añadimos un aminoácido, quitamos un determinado aminoácido o incluso ese aminoácido lo cambiamos de posición, la proteína dejará de ser la misma proteína, será una proteína completamente diferente y puede perder su función biológica, pierde su estructura terciaria o cuaternaria si la tuviera, es decir, si está formada por más de una cadena, y dejaría por lo tanto de hacer su función biológica. La función, por tanto, de una proteína depende de esa secuencia de aminoácidos, que a su vez determina su conformación nativa. La especificidad radica, por tanto, en la secuencia concreta de aminoácidos. Puede ser especificidad de especie o de función. Especificidad de especie. Cada especie tiene sus propias proteínas, que difieren de las proteínas equivalentes de otras especies en la secuencia de aminoácidos. Esas proteínas similares, que desempeñan la misma función en diferentes especies, son las proteínas homólogas, es decir, son proteínas que son iguales, por ejemplo, en humanos, en el cerdo, en el chimpancé, pero que ejercen la misma función. Por ejemplo, la cadena A de la insulina es idéntica en humanos, en el cerdo, en el perro y en el conejo. Los cambios en la secuencia de aminoácidos de las proteínas homólogas son el resultado puro de la evolución biológica. Especificidad de función. Cada proteína, dada su secuencia concreta de aminoácidos, está especializada en realizar una función determinada. Esto se debe a que la funcionabilidad proteica pasa por la interacción selectiva con otras moléculas, para lo cual resulta imprescindible una determinada secuencia de aminoácidos y una conformación espacial concreta. Una pequeña variación, como dijimos antes, en la secuencia de aminoácidos puede provocar la pérdida de la función biológica de dicha proteína. Otra función de las proteínas es su capacidad amortiguadora o capacidad tamponadora. Las proteínas, al igual que los aminoácidos que la integran, tienen un carácter anfótero, es decir, se pueden comportar como ácido o como base según el medio en el que se encuentre. Gracias a esto, pueden neutralizar las variaciones de pH del medio, comportándose como ácidos, es decir, liberando protones, o como bases, captando protones. Y por último, la última propiedad de las proteínas es la desnaturalización, una propiedad extremadamente importante. La desnaturalización de las proteínas consiste en la pérdida de la conformación nativa de dicha proteína, lo que va a implicar la pérdida de su funcionabilidad biológica. Las proteínas se pueden desnaturalizar cuando quedan sometidas, por ejemplo, a variaciones de pH, a aumento de temperatura aplicando calor o presencia de determinadas sustancias, por ejemplo, los disolventes orgánicos, la urea o ciertos detergentes. Cuando una proteína se desnaturaliza, pierde los enlaces que se establecían entre los radicales R, por lo tanto se pierde la estructura cuaternaria, si la tuviera, es decir, proteínas formadas por más de una cadena, la estructura terciaria y la estructura secundaria. Pero ojo, una proteína cuando se desnaturaliza no pierde su estructura primaria, es decir, su secuencia de aminoácidos, y no se rompen los enlaces peptídicos. La proteína desnaturalizada suele precipitar, ya que las atracciones entre los grupos hidrofóbicos
que en la proteína nativa estarían encerrados en el interior de la molécula, los hacen agruparse entre sí. Acordaros que los principales efectos que pueden provocar que una proteína se desnaturalice son el calor, cierto tipo de radiaciones o sustancias químicas como detergente, urea, etc. Hay proteínas donde la desnaturalización es irreversible, es decir, la proteína, una vez desnaturalizada, es incapaz de recuperar su conformación nativa, por tanto, no recupera su funcionalidad. Por ejemplo, las proteínas del huevo. Cuando se somete al calor, es decir, freímos un huevo o lo calentamos, la proteína del huevo ya no vuelve a recuperar su función. Pero hay veces que la desnaturalización proteica es reversible. La proteína, por tanto, recupera su conformación nativa y su funcionalidad, cuando se vuelven a restablecer las condiciones fisiológicas iniciales. Este proceso es el que se conoce como renaturalización de la proteína. Por ejemplo, aquí tenemos un proceso de desnaturalización con las proteínas tanto de la clara como de la yema del huevo. Algunos ejemplos de desnaturalización proteica, por ejemplo la leche cortada por la desnaturalización de la proteína que contiene la leche, la caseína, la precipitación de la clara del huevo al desnaturalizarse la albúmina por efecto del calor, o la fijación de un peinado por desnaturalización de la queratina del pelo. Si te has fijado alguna vez, el pelo está formado por una proteína que es la queratina. La queratina son unas cadenas que entre ellas establecen puentes disulfuro. Y habrás dicho, ¿qué diferencia hay entre el pelo rizado y el pelo liso? Pues está en eso, en cómo se forman los puentes disulfuro en dicha proteína. En los cabellos lacios, los puentes disulfuro entre las hélices alfa de la queratina se establecen al mismo nivel. Por ejemplo, fijaros en este pelo lacio, aquí se establecen los puentes disulfuro a este nivel. Mientras que en los cabellos rizados, los puentes se establecen entre regiones que se sitúan a diferente nivel, como cuando abrochamos mal los botones de una chaqueta. El rizado del cabello en la peluquería utiliza unos reactivos que rompen los puentes disulfuro del cabello lacio natural y establecen otros nuevos entre diferentes regiones, y por eso se riza el pelo. Si este pelo lo queremos, por ejemplo, alisar, ¿vale? Pues también romperíamos estos puentes disulfuro y estableceríamos esos enlaces disulfuro al mismo nivel.